Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el tema de hoy va a ser una continuación de lo que ya veníamos viendo. Estábamos en sistemas de defensas, pero habíamos visto la primera y segunda barrera que eran inespecíficas. Ahora vamos a ver la tercera barrera, cómo funciona, que básicamente es la respuesta inmune. ¿Sí? Bien, entonces justamente se llama resistencia específica, porque justamente lo que se conoce como inmunidad es la capacidad del cuerpo humano para poder defenderse contra determinados agentes que son invasores pero específicos, o sea, determinadas bacterias, toxinas o virus o tejidos extraños. ¿Sí? Los antígenos son sustancias que el organismo reconoce como extrañas, o sea, como que no son propias, y por lo tanto van a provocar una respuesta inmunitaria, ¿sí? Puede ser determinadas bacterias que ingresan al cuerpo, determinadas toxinas, virus o tejidos extraños, ¿sí? Y también acá es importante tener en cuenta otro concepto que son los anticuerpos, ¿sí? Los anticuerpos son justamente proteínas del organismo que van a identificar específicamente a cada uno de estos antígenos. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es la característica justamente que tiene la inmunidad? Por un lado, la especificidad, o sea, se reconocen particularmente a cada antígeno diferente que pueda llegar a ingresar al cuerpo. Por otro lado, la memoria, ¿sí? Se producen células de la memoria relativas a los diferentes antígenos con los que el organismo tuvo en contacto y que si ingresan nuevamente al cuerpo en un segundo o en un tercer encuentro, ¿sí? La respuesta ya va a ser mucho más rápida e intensa. Tan es así que es muy probable que la persona prácticamente ni detecte que está enferma o que haya ingresado esos antígenos al cuerpo de nuevo. ¿Sí? Bien, ¿cuáles son las células que responden a esta tercera barrera, ¿sí? O que actúan en esta tercera barrera que es la inmunidad? Son las células que conocemos como células T y B, ¿sí? Las células T y B, ambas se van a desarrollar en la médula ósea roja, es decir, en la parte de la médula de los huesos. Sin embargo, los linfocitos B, se producen ahí y terminan de madurar ahí en la médula ósea roja, mientras que los linfocitos T se van a desarrollar en la médula ósea roja, pero van a emigrar hacia el timo y ahí terminan de madurar. ¿Sí? Las células estas, tanto los linfocitos T como los B, antes de salir de la médula ósea o del timo respectivamente, van a adquirir determinadas proteínas, ¿sí? En su superficie. Y esas proteínas justamente son las que van a reconocer a los diferentes antígenos. Acá les puse un ejemplo. Por ejemplo, las células T pueden salir con una proteína que se llama CD4 u otra proteína que se llama CD8. Y según eso los vamos a llamar como linfocitos T4 o linfocitos T8. ¿Sí? Esto es un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si ingresó un antígeno al organismo, pasó la primera y segunda barrera y se genera ya la respuesta inmunitaria, ¿sí? Acá lo que va a ocurrir es dos tipos de respuesta, la que se llama mediada por células y la que se llama mediada por anticuerpos o respuesta humoral. La que es mediada por célula, acá intervienen las células T8, ¿sí? O sea, las que maduraron en el timo, salen con las proteínas T8 y estas proliferan en diferentes tipos de células. Una de ellas son las células T asesinas, ¿sí? Que lo que van a hacer es atacar específicamente a los antígenos invasores, pero que están dentro de células presentadoras de antígenos. ¿Esto qué quiere decir? Si ingresó un agente extraño, ese agente extraño, por ejemplo, fue fagocitado por los macrófagos, esos macrófagos los introducen adentro de las vesículas que ustedes conocen, se produce el fagolisosoma, son destruidas y cuando son eliminados esas sustancias por exocitosis, parte de esa vesícula se fusiona con la membrana plasmática, dejando algunas proteínas
de ese antígeno, ¿sí? Por lo tanto, esa es una manera que el macrófago está presentando a estos linfocitos T8 esos antígenos extraños. Consecuentemente, ahí es donde actúan estas células T asesinas, prácticamente destruyendo esas células que contienen o que pueden contener adentro algún agente extraño. ¿Sí? Por lo tanto, estas células actúan específicamente sobre patógenos intracelulares. Mientras que después tenemos la respuesta mediada por anticuerpos, en las cuales tenemos las células B, que lo que hacen es activarse y diferenciarse en células plasmáticas, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir eso? Una célula B lo que hace es reconocer determinado antígeno, ahí es donde se activa y comienza a producir muchas células plasmáticas. Estas células plasmáticas van a sintetizar esos anticuerpos específicos para el antígeno que ingresó, ¿sí? Esos anticuerpos también ustedes los van a escuchar nombrar como inmunoglobulinas, ¿sí? En este caso, este tipo de respuesta funciona contra antígenos presentes en los líquidos corporales o microbios patógenos extracelulares, ¿sí? Bien, por otra parte, ¿sí? Hablando de las células T, aparte de que se forman células T8, se forman las células T4, que se llaman células T4 auxiliadoras. ¿Por qué? Porque estas auxiliadoras van a contribuir a la respuesta mediada por células y a la respuesta mediada por anticuerpos. Para, contribuye al sistema inmune para que sea una respuesta aún más fuerte, ¿sí? Y además se van a producir células T, que son las células de la memoria. Es decir, esas células, cuando el organismo ingrese nuevamente o esté en contacto con un antígeno en un segundo encuentro, ahí la respuesta va a ser mucho más rápida, ¿sí? En el caso de las células B, tenemos esas células B que se diferencian en células plasmáticas y por otro lado se producen las células B que son las de las memorias, que también van a producir antígenos rápidamente en un segundo encuentro con los anticuerpos. Con los antígenos. Algunas alteraciones que se pueden dar al sistema inmune, ¿sí? En el caso de las alergias, ¿qué son las alergias? Es cuando el organismo responde, justamente estas células T y B responden, pero frente a antígenos que son inocuos en realidad al organismo. O sea, porque no producirían enfermedades, sin embargo, el organismo los reconoce como extraños y estas células actúan atacando a esos antígenos. Por lo tanto, ahí se producen las alergias, ¿sí? Después, las enfermedades autoinmunes son aquellas en las cuales el organismo no reconoce a determinadas proteínas propias, las toma como antígenos y consecuentemente produce anticuerpos atacando esas proteínas propias del cuerpo porque no las reconoce, ¿sí? Otra alteración sería cuando el organismo entra en contacto con un virus, que es el virus de la inmunodeficiencia humana, ¿sí? ¿Qué es lo que realiza este virus? Este virus se va a alojar en las células T, consecuentemente destruye esas células, ¿sí? Y por lo tanto termina generando esta enfermedad que es conocida como SIDA, síndrome de la inmunodeficiencia adquirida. ¿Por qué? Porque justamente va a destruir a las células del sistema inmune, que son las células T, ¿sí? Bueno, chicos, con esto terminamos la parte del sistema inmune. Si hay dudas, consulten por el foro. Nos estamos viendo. Chau, chau.